Passaremos agora à segunda mesa do seminário, o papel dos arquivos na Justiça de Transição. Convidamos para presidir a mesa a professora doutora Ione de Fátima Oliveira, chefe do Departamento de História da UNB e membro da Secretaria da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição. Convidamos para compor a mesa as palestrantes Celina Flores, coordenadora do Arquivo Documental do Memória Aberta e professora do curso de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Convidamos também Rosa Palau, coordenadora do Museu de la Justicia, Centro de Documentação e Arquivo para a Defensa de los Derechos Humanos, da Corte Suprema de Justiça do Paraguai. Eu gostaria, obviamente, de agradecer a organização, tá? E dizer que a Universidade de Brasília está muito feliz em recebê-los aqui para esse evento, tá? Sobre um tema tão importante. Essa mesa vai ser sobre o papel dos arquivos na Justiça de Transição, e eu vou apresentar as duas conferencistas. Professora Celina Flores é coordenadora do Arquivo Documental do Memória Aberta e professora do curso de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Representante do Memória Aberta, organização não governamental argentina que trabalha para aumentar o nível de informação e consciência social sobre o terrorismo de Estado e para enriquecer a cultura democrática. Mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos e em Relações Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. E a professora Rosa Palau é coordenadora do Museu de la Justicia, Centro de Documentação e Arquivo de la Defesa de los Direitos Humanos da Corte Suprema de Justiça do Paraguai. Um centro cujo objetivo é promover a recuperação da memória histórica cidadã e o desenvolvimento da administração da justiça no Paraguai por meio da educação em direitos humanos. Eu vou passar a palavra inicialmente à professora Celina Flores, que terá 30 minutos para fazer a sua exposição. Depois, a professora Rosa Palau também terá o mesmo tempo e, para encerrar, 20 minutos de discussão. Então, por favor, professora. Tá, bom dia. Voy a hablar en español, les pido disculpas, voy a tratar de hablar despacio. Antes que nada quiero agradecer la invitación y felicitar por la convocatoria. Para Memoria Abierta siempre es muy importante este tipo de eventos porque tiene que ver también con internacionalizar un poco las discusiones que venimos dando hace mucho tiempo al interior de Argentina. En este caso nos convocaron a hablar un poquito en términos generales sobre justicia transicional y archivos. Es difícil hablar en términos generales sin caer en lo que ya venimos escuchando durante y hace mucho tiempo sobre el papel de los archivos en la justicia y particularmente la justicia transicional. Así que lo que voy a tratar de hacer es hablar de algunos conceptos muy específicos que obviamente están permeados por la propia práctica que tenemos y que tuvimos en la Argentina. Solo traje nada más una imagen, si podemos pasar, para mostrar un poco la complejidad en la que tenemos que pensar cuando hablamos de archivos y justicia. Básicamente, no voy a redundar mucho en esto. Cuando hablamos de justicia transicional, hablamos de un gran proyecto de cambio, ¿no? De la alteración de ciertas pautas dominantes de una situación heredada. Y en ese sentido, y cuando pensamos en archivos, si bien fundamentalmente estamos hablando de la justicia formal, la justicia penal o la justicia retributiva, también es necesario pensar que para los archivos son importantes para los otros mecanismos que implican la justicia transicional, como las leyes reparatorias, como las comisiones de verdad y como todas aquellas otras experiencias de justicia que han tenido los distintos países en el mundo y particularmente en América Latina. Claramente que desde Memoria Abierta y por la experiencia argentina creemos que la justicia retributiva es un paso central, pero sí tenemos que entender también, y un poco es lo que yo quiero charlar hoy, es que es necesario que los archivos también piensen en, o pensemos los archivos
como herramientas de derecho que van más allá de la justicia formal, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí es donde me gustaría hacer un poco más de hincapié hacia el final de la charla. Con respecto al papel de los archivos, hay varios instrumentos internacionales que vienen mencionando que los archivos son ejes fundamentales en la búsqueda de justicia y fundamentalmente en la alteración, ¿no?, de estas pautas dominantes de una situación heredada y de la finalización de la violación y la reparación en relación a la violación de los derechos humanos. Ya en 1995, ¿no?, el grupo de expertos del International Council of Archives, conjunto con la UNESCO, empezaron a pensar en esta particularidad que tienen los archivos, lo que se llaman o lo que se llamó los archivos de la represión, ¿no?, aquellos archivos que hablan sobre las prácticas realizadas por el Estado, fundamentalmente en ese sentido por los organismos de seguridad del Estado, en relación a las violaciones a los derechos humanos. Esto fue seguido en 1997 por el informe de Luis Joanet, en donde fundamentalmente, si bien no hace hincapié específica en el papel de los archivos, sí los pone como un eje central con respecto al fin de la impunidad. Por otro lado, hubo un avance muy importante también desde la UNESCO en relación al registro de memoria del mundo y la incorporación de todos estos acervos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos al registro de la memoria del mundo, ¿no? Diferentes estados, fundamentalmente latinoamericanos, han ido incorporando y presentando estos acervos a modo también de visibilizarlos, ¿no? Es muy interesante cuando uno entra a la página de la UNESCO y de la memoria del mundo, ver el fondo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina, ver el archivo del terror de Paraguay, ver estos archivos que tradicionalmente por ahí no eran considerados como parte de la memoria del mundo. Y después claramente hay algunos casos en la jurisprudencia internacional, fundamentalmente en nuestro caso en la Corte Interamericana, como el caso de Mirna Mac contra Guatemala en el 2003, en donde fundamentalmente una de las cosas también importantes que se empieza a remarcar es que el secreto no puede ser apelado con respecto a la restricción de archivos, ¿no?, que es algo que todavía seguimos luchando mucho en relación a los archivos de la seguridad del Estado y también los archivos de la sociedad civil con respecto a si pueden ser, cómo se tiene que dar su apertura, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos, incluso en Argentina, que hemos dado algunos pasos, seguimos luchando con respecto a la cuestión de la clasificación de los archivos. Todas estas herramientas internacionales han marcado algunas afirmaciones que son muy importantes para centrar y para partir desde ahí a las diferentes experiencias. Tiene que ver con que en la lucha contra la impunidad los archivos cobran un papel relevante, que fundamentalmente los archivos son herramientas de cumplimiento de derechos individuales y colectivos, ¿sí? Eso es un eje fundamental y en este sentido ahí es donde me parece que hay que ampliar esta idea de la contribución de los archivos a la justicia formal, ¿no? También es necesario que los archivos sean pensados como herramientas para cumplir los derechos, por ejemplo, de habeas data, derecho a la información, ¿no? Que cada ciudadano tenga derecho a acceder a esos archivos, tenga derecho a acceder a la información que el Estado tiene de ese individuo. Por otro lado, también es necesario, cuando hablamos de archivos de la represión, hablar de los archivos que se han formado en el transcurso de la lucha de la sociedad civil, ¿no? Porque muchas veces, y claramente se entiende de que se puso y se pone el eje en los archivos de los órganos de inteligencia o los órganos de seguridad del Estado, pero también, y en muchas experiencias se puede constatar esto, los archivos de la sociedad civil han y siguen siendo muy importantes para la lucha contra la impunidad. Entonces, en ese sentido, ese tipo de archivos también son importantes porque demuestran un poco lo que venimos discutiendo en nuestro curso de la mañana, que la movilidad social y la lucha de la sociedad civil bajo esos regímenes represivos y posteriormente es el eje central, ¿no? Y en este sentido a mí lo que me parece muy importante es, cuando hablamos de justicia de archivos, es pensar que es muy importante que los archivos se acerquen a la justicia, pero también es muy importante que la justicia se acerque a los archivos, ¿no? En el sentido de que, lamentablemente, por ejemplo, en el caso argentino es nulo, no tenemos casi experiencias de litigio en relación al acceso a la información que hay en los archivos, ¿no? Porque, bueno, básicamente no tenemos una ley de acceso a la información. Pero entonces, en ese sentido también, ¿no? Y
y es algo que nosotros discutimos mucho desde Memoria Abierta, es decir, bueno, queremos el primer caso de litigio de acceso a la información. Queremos que alguien le vaya a decir a las Fuerzas Armadas, o digo, presente una causa, ¿no? En otras experiencias, digo, yo particularmente conozco mucho la sudafricana, existe, lamentablemente en nuestro país no, pero digo, queremos que esto se convierta, por eso digo, ¿no? Que la justicia se acerque a los archivos también, que empiece a ser algo litigado desde la propia justicia y desde, como decían hoy a la mañana, desde la propia interpretación de la justicia, ¿no? Que empiece a haber una interpretación sobre la jurisprudencia y sobre las pocas leyes que rigen el acceso a los archivos, particularmente esos archivos de la represión. Y por otro lado, algo que parece muy obvio decirlo, pero es que básicamente la disponibilidad y recuperación de archivos aumenta la posibilidad de exigir responsabilidades sobre las violaciones, ¿no? Por eso, en ese sentido, cuando hablamos, cuando hablamos de archivos, hay mucha bibliografía que habla de archivos en términos generales, ¿no? Bueno, la importancia de los archivos, la importancia de ordenarlos, la importancia de clasificarlos, pero fundamentalmente a mí lo que me parece que es interesante es pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de estos archivos, ¿no? Y ahí claramente uno no puede escaparse de las experiencias concretas y también de la realidad, que es que en la medida en que avanza la lucha de la sociedad civil por el acceso a la información o en el que avanzan las luchas o los años de impunidad en diferentes experiencias, esa idea de archivos de la represión se va ampliando cada vez más, ¿no? Al principio siempre se pensaba en los archivos de las fuerzas de seguridad, los archivos de las Fuerzas Armadas, pero progresivamente esa idea, incluso dentro de los archivos de las propias fuerzas de seguridad, al principio siempre se hablaba de estos archivos más específicos que tienen que ver con la represión, ¿no? Como los archivos de las dirigencias de la Dirección de Inteligencia, de la Dirección de Informaciones, ¿no? Bueno, de acuerdo a la fuerza, que eran archivos muy específicos que generalmente cuando se los ha encontrado azarosamente o por denuncias o escondidos atrás de una puerta o en la casa de algún represor, pero que básicamente hablan de un archivo cerrado, ¿no? Progresivamente, y en este caso la experiencia argentina fue muy interesante, esos archivos de la represión también se fueron empezando a abrir a la idea de que los propios archivos, de que el estado de terror, el terrorismo de Estado implicó una burocracia que claramente registraba todo lo que sucedía, en el sentido de que esas propias maquinarias funcionan como una burocracia estatal o son burocracias estatales. Entonces, hablar de archivos de la represión también tenía que ver con poder entrar a los propios archivos burocráticos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entrar en el sentido de entrar en persona, ¿no? Porque una de las cosas que empezó a pasar en la Argentina a partir del 2003, cuando se empieza a abrir la posibilidad del reinicio de los juicios por lesa humanidad, es que todos los pedidos a las Fuerzas Armadas sobre archivos, sobre legajos, eran infructuosos, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas claramente contestaban, esto no existe, esto se quemó, y claramente hay algunas cuestiones que no pueden no existir para esas fuerzas. Por ejemplo, un legajo personal, porque esa persona tiene que cobrar un sueldo y ese sueldo está centrado en las actividades que están reflejadas en su legajo personal. Entonces, en este sentido, y para la instancia de la justicia hoy en la Argentina, fue clave empezar a exigir ese otro tipo de ingresos que al final, bueno, por vientos políticos logramos algunos grupos entrar a esos archivos y poder registrar uno mismo, y ahí empezamos a descubrir todas las cosas, todas las omisiones de material que no es que no estaba, sino que claramente estaba omitido, ¿no? Digamos, legajos que se habían remitido a la justicia por la mitad, ¿no? Entonces la parte del reconocimiento por un operativo había quedado en la caja en el archivo de legajos, que claramente era manejado por el hijo de uno de los principales represores del operativo de Independencia en Tucumán. Entonces, claramente empezar a desandar, ¿no? esa corporación que sigue existiendo desde adentro fue un paso muy importante para ampliar un poco también en qué tenemos que pensar cuando hablamos del archivo de la represión y fundamentalmente, claramente, para dar pruebas a la justicia, ¿no? Porque en este caso, cuando estamos hablando de actores mediatos y actores inmediatos, la justicia argentina a partir del 2003
empezó, después del juicio de las juntas en el 85, empezó a buscar los autores inmediatos de los hechos. Lo que pasa es que para autores inmediatos necesito pruebas más concisas, ¿sí? Entonces ahí claramente tuvimos que apuntar, y ahí esto que yo les digo, hay otros archivos que empezaron a ser revalorizados como archivos de la represión, ¿no? También tiene que ver con poder entender que acercarse a los archivos tiene que ver con reconstruir también la lógica propia de funcionamiento de esa fuerza, que por ahí trascienden por muchísimos años el periodo específico en el que duró el terrorismo de Estado, la dictadura militar. También tiene que entender cómo hay un derrotero que puede explicar o que puede dar cuenta de la determinada participación de algunas personas en algunas acciones, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en Argentina fue muy importante ir de la Guerra de Malvinas para atrás, ¿no? Porque aquellos grupos, en muchos casos, aquellos grupos que estaban reivindicados como los héroes de Malvinas, si uno iba para atrás, si uno empezaba a reconstruir la lógica de participación de esos grupos en la guerra, bueno, la encontraba replicada en algunos otros operativos anteriores y claramente no formales, ¿no? En ese sentido, ahí también, por eso y acá en esta cuestión de los archivos burocráticos se han hecho, y no solo no solo hay que mirar las Fuerzas Armadas, hoy por hoy, claramente en donde la cuestión de las corporaciones que participan en las dictaduras cívico-militares está muy presente. También ese análisis de archivos de la represión tiene que ir sobre esas instituciones, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, el Banco Central también tiene hoy por hoy grupos que están buscando documentación, la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Entonces, estructuras que antiguamente, si bien eran pensadas como cómplices, nunca hubiesen sido reclamadas como archivos de la represión, se ha encontrado material de gran valor para empezar a hablar, a discutir, aunque hoy es un proceso que todavía nos falta mucho, el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Con respecto a estos archivos de la represión y estos archivos burocráticos, que muchas veces son parte de las mismas fuerzas, ¿no? Pero tienen que ver con la forma en la que uno los mira, que podemos considerarlos como los archivos públicos, ¿no? de la represión o que evidencian violaciones de los derechos humanos. También tenemos aquellos archivos producidos en los procesos de memoria verde y justicia, ¿no? A lo que venimos hablando también durante la mañana, que tiene que ver con aquellos archivos producidos por las comisiones de verdad. Acá también es muy interesante y es muy importante poner el eje, porque en esta discusión que tuvimos en la mesa anterior sobre, si es la judicialización la única herramienta o la herramienta más válida para la justicia en transición, está claro que aquellas comisiones de verdad que no han logrado o que no han pensado claramente, conscientemente, en la apertura de esos archivos, como tenemos varios casos, ¿no? Recién hablaba con una compañera de El Salvador, el caso sudafricano es un caso evidente, ¿no? Donde esas unidades o esas comisiones de verdad, que si bien son o tienen un grave impacto en el momento que ocurren, si esos archivos después terminan siendo botines, porque claramente hay una decisión política de no avanzar sobre las responsabilidades que quedan delimitadas en esas instituciones, ahí hay claramente un proceso que falta, ¿no? Entonces también es muy importante marcar, ¿no? que esos archivos de las comisiones también tienen que ser archivos exigidos y vuelvo a decir, la justicia tiene que acercarse a esos archivos exigiendo la apertura, porque si no claramente es un proceso que quedó, y ni que hablar en aquellos casos como en Sudáfrica, como en Salvador, en donde no ha habido un proceso judicial que lo sustente, ¿no? Porque en ese caso podríamos pensar que la CONADEP también es un fondo cerrado, pero que fundamentalmente tuvo su visibilidad en el juicio de las juntas en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que hacer hincapié también en ese eje. En relación a la complementación de estos archivos públicos, creo que es necesario también meter dentro de la discusión los archivos privados, ¿no? Los archivos privados como parte fundamental también de dar interpretación a los archivos públicos. Archivos privados me refiero a los archivos producidos por las organizaciones de derechos humanos, vuelvo a insistir, en el momento contemporáneos al terrorismo de Estado, ¿sí? Pues básicamente son los primeros que empiezan a registrar las denuncias
que empiezan a registrar los primeros responsables. ¿Sí? Generalmente es en donde los procesos judiciales sacan esa semilla para empezar a pensar las imputaciones. Y por otro lado también los archivos personales, ¿no? Pero digo, en ese sentido muchas veces se piensan como instancias separadas, ¿no? Los archivos de los líderes, los archivos de los movimientos, de aquellos archivos públicos. Y la verdad que cuando uno se pone o cuando uno logra la complementariedad entre ambos acervos, se logran cosas que no se hubiesen pensado, ¿no? Digo, en ese sentido, yo insisto, perdonen que lo repita, pero es la experiencia en la que he participado y que conozco, en la Argentina estamos llegando recién hoy a esa complementariedad, ¿no? Entonces, poder trabajar desde el relevamiento que se hizo dentro de las Fuerzas Armadas, pero conjuntamente con aquellas denuncias, con aquella información, con aquellas cuestiones que fueron recopiladas tanto por los organismos como las personas individuales, nos ha llevado a encontrar imputados que nunca los hubiésemos podido encontrar de otra manera. Básicamente porque, como toda estructura de represión, y particularmente en la Argentina, muchos tenían nombres falsos, muchos tenían documentos falsos, entonces la única forma de identificarlo era porque un testigo decía que era petizo, alto. Digo, después de ver miles de fotografías de legajos, pudimos llegar a la descripción de ese petizo morocho que estaba en ese momento. Digo, y eso se dio por la complementariedad de los archivos, ¿sí? No se dio por encontrar el papel, como le llamamos a la Argentina, la perla, digamos, la perlita que te permite la reconstrucción de un operativo entero, sino que se dio por justamente trabajar con esa complementariedad. Pero para llegar a esa complementariedad, claramente hay como muchos pasos, ¿no? Digo, en este sentido yo traje solo esto porque muestra un poco la complejidad de esto que estoy tratando de mostrar, de los archivos, ¿no? Tenemos las denuncias de los organismos, tenemos los archivos de las direcciones de inteligencia, tenemos las propias causas judiciales, ¿no? Porque ese es otro acervo que me estaba olvidando de los archivos públicos, que tiene que ver con las propias causas judiciales para el caso en el que haya procesos judiciales. Es muy importante, digo, y aprovecho acá y apelo a que hay muchos funcionarios de la justicia, pensar que esas causas de lesa humanidad tienen que ser consideradas como acervos particulares, ¿sí? Porque en el caso de la Argentina lo que nos está pasando es que muchas de esas causas van a dormir al archivo del Poder Judicial, en donde se mezclan con un montón de otras causas y en donde pierden esa especificidad y además pierden esa posibilidad de contribuir a otros procesos, ¿sí? Recién por ejemplo, hace 2 años logramos digitalizar todo el juicio a la Junta Militar de 1985, y a partir de ahí empezamos a ver cómo se empezaban a acercar abogados, cómo se empezaban a acercar las propias víctimas que habían testimoniado hace 30 años y que no habían podido tener nunca acceso a su testimonio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros como sociedad civil organizamos lo que nos llega, pero es muy importante también que desde la justicia se tenga esa consideración particular sobre esos acervos que se están creando, porque muchas veces esos acervos, de acuerdo a lo que logre madurar ese proceso de justicia, logran esta complementariedad de archivos de la que yo estoy hablando, y quizás son las únicas instancias que lo logran, ¿sí? Porque claramente en una causa judicial llegan las investigaciones que se hacen dentro de los equipos de relevamiento de las fuerzas de seguridad, llegan claramente los documentos que aportan los organismos de derechos humanos, llegan los propios testimonios de las víctimas. Entonces, digo, esa complementariedad que a veces es muy difícil de conseguir por fuera de la justicia o desde la sociedad civil, están todas reunidas en una causa como prueba judicial. Entonces, en ese sentido es muy importante pensar que esos acervos tienen que ser visibilizados de otra manera, y además que claramente cuando se cumplan las instancias del proceso y la cuestión del secreto y demás, que estará regulada en diferentes países, eso tiene que ser accesible también. Tiene que ser accesible para otros querellantes, tiene que ser accesible para las propias víctimas y tiene que ser accesible para la sociedad en general. Con respecto a lo que podríamos llamar, digo, una vez de delimitar esta complejidad que hablamos cuando hablamos de archivos de la represión, me parece importante en relación a pensar esto que muchos autores o muchos grandes teóricos del archivista han llamado a hablar como la archivista transicional, ¿no? Es decir, bueno, lo que nos pasa con la justicia transicional tiene que ver con que muchas veces hay urgencias, ¿no? Está claro, la justicia y la demanda de las víctimas es una urgencia.
pero que eso no debería o debería evitar que se desarmen los fondos que se encuentran, que las pruebas se desintegren por miles de dados, porque eso imposibilita después la recuperación por otros actores, ¿sí? Y por otro lado, hay una cosa que a mí me parece muy importante que tiene que ver con el control del estado de la información, ¿no? Estamos de acuerdo que muchas de estas cosas y muchas de la iniciativa judicial y fundamentalmente en general la iniciativa sobre los archivos burocráticos estatales se da desde el Estado, ¿sí? Porque muchas veces tiene que ver con que es quién tiene los recursos y quién tiene el acceso. Ahora, acá no podemos estar como, tenemos que estar precavidos en relación a la cuestión de la importancia para el Estado que tiene esa información como parte del control que hace el Estado siempre sobre la información y el poder hegemónico que construye a partir de ese control. Y en este sentido, más en instancias transicionales, es particularmente importante. ¿Por qué? Porque claramente cada instancia transicional tiene desde el Estado una narrativa particular, ¿no? Digo, hay una memoria que se elige como narrativa, ¿no? Digo, depende también cómo finaliza el conflicto y, bueno, conocemos las famosas narrativas de reconciliación, las narrativas de no reconciliación, pero claramente esa memoria oficial que se intenta instaurar permea también la cuestión de la discusión sobre los archivos, ¿no? Y es por eso que es importante, digamos, afirmar y tener siempre presente que esos archivos son terrenos de disputa, ¿no? Por eso también es importante que la sociedad civil intervenga, ¿no? En la delimitación, en el acceso, y por eso vuelvo a insistir en el litigio sobre esos archivos. Cuando yo hablaba de las urgencias que tiene la política transicional y en relación a la archivística transicional, tiene que ver con que más allá de la necesidad de acceder a esos acervos o la necesidad que implica un acervo que se encuentra, como ha pasado con muchos, ¿no? Digo, el archivo del terror en Paraguay, la DIPBA en Argentina, el DOPS, el archivo de la DOPS, digo, claramente implican una urgencia, pero que tiene que tratar de enmarcarse o que tiene que tratar de encuadrarse en una distinción que es muy importante hacer, que tiene que ver con que muchas veces las políticas de la memoria no tienen que ver con las políticas archivísticas, ¿no? Y ahí, más allá de, no soy archivista, soy historiadora, pero sí es necesario en ese sentido, y los procesos que han logrado una buena constitución de un acervo de archivos de la represión han marcado esa diferencia, ¿no? Una política archivística no puede estar siempre marcada por una política de la memoria, porque justamente estamos hablando de que son terrenos en disputa. Entonces, más allá de que cada situación es particular y cada alcance a los archivos y cada posibilidad de acceder a los archivos es muy particular, me parece que las exigencias tienen que ser siempre y estar vinculadas a la idea de que esos fondos no se desintegren, de que se permita la aplicación en lo que se pueda de las herramientas archivísticas que posibiliten que esos fondos hablen de la lógica de la institución a la que representan, ¿sí? Porque claramente hay pasos o hay una inmediatez, ¿no? de que eso tiene que aportar o de la prueba que eso aporta, pero también es muy importante pensar en el futuro de esos acervos y que es necesario que esos acervos representen la lógica a la que representan. Por otro lado, en este sentido, me parece que ahí la base es pensar en que hablar de archivos es fundamentalmente también hablar de normativa, ¿sí? Ahí y hay pocos procesos que lo han podido hacer, pero así como se encuentran, se organizan y se clasifican los archivos, es muy importante establecer, o por lo menos pelear por establecer una normativa que regule el acceso a esos archivos, ¿no? Fundamentalmente para que después no se conviertan en botines, ¿no? Está claro, y en ese sentido, por ejemplo, hay muchos procesos de comisiones de verdad que han citado a los archivistas y le han dicho, vengan, díganos lo que piensan, y todos los archivistas han dicho, bueno, sí, los archivos de la comisión de verdad apenas termine tienen que estar abiertos. Después claramente el Estado con esos archivos ha hecho un poco lo que quiso. Pero bueno, si no hay normativa clara, ¿no? Normativa de circularización, que tiene que también entrar dentro de una normativa de archivos generales, ¿no? Si bien tienen su particularidad, también el que están inmersos en una normativa más general ayuda también a que
que se reduzca un poco la discrecionalidad sobre ese acceso. Porque muchas veces lo que pasa y lo que sigue pasando en muchos procesos es que, si bien los derechos de las víctimas están reconocidos, esas víctimas no tienen acceso a los archivos que reconocen o que prueban lo que les ha pasado. ¿Sí? Digo, vuelvo a insistir, caso de la comisión, de algunas comisiones de verdad, es así. Digamos, la comisión de verdad tiene archivos que demuestran que esa persona ha sido víctima de una violación a los derechos humanos, pero esa propia persona no puede acceder a esos archivos que hablan de su experiencia. Entonces, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Las urgencias que pone la preservación y de nuevo esta idea de la confiscación, porque está claro que, por ejemplo, ninguno de esos archivos específicos de la represión pueden quedar en manos de la propia autoridad que los crea, ¿no? Eso está claro, porque van a ir directamente, van a desaparecer. Pero fundamentalmente lo que es necesario tener en cuenta es que esa expropiación no implica o no debería implicar la creación de una instancia muy particularista, ¿no? Digo, si bien en ese sentido muchas veces lo que se hace es crear una instancia transitoria como un archivo especializado, lo ideal y lo que aconsejan y lo que dicen todos los autores que trabajan sobre el tema es que la idea del archivo especializado debería ser una idea transitoria también, ¿no? Digo, progresivamente eso debería tender a incorporarse dentro de otros acervos y dentro de una normativa general. Y ahí me parece que es muy importante tener en cuenta la cuestión de el secreto en esos archivos, ¿no? Digo, pensando en esta idea de que tienen que constituirse como un fondo y no pueden perder su pertenencia institucional, más allá de que sean expropiados las propias instituciones que lo producen, es importante que el secreto en esos archivos sea una excepción y no la regla general, como generalmente ocurre, ¿sí? En ese sentido, uno como historiador o no como un agente judicial entiende que en algunos casos, mantener el secreto durante un proceso judicial es muy importante, pero vuelvo a insistir que eso es necesario también que esté pautado, ¿no? Digo, que cuando la sentencia, en Argentina nosotros hacemos mucho seguimiento, cuando la sentencia está firme empezamos a pensar qué parte de los archivos que integraron esa causa se puede mostrar y de qué forma, ¿no? Y ahí hay otra cosa, y con esto termino, que me gustaría también marcar, también como interrogantes, o como cosas que estamos discutiendo, es que en muchos casos se establece que la existencia de datos personales o de datos sensibles es una razón para mantener la clasificación, el secreto o el no acceso sobre esos archivos. Y en realidad, se ha avanzado mucho en la legislación sobre la protección de leyes de datos personales que dan a entender que no necesariamente esos archivos tienen que seguir siendo cerrados porque tienen datos sensibles, ¿no? Hay diferentes procesos que se han empezado a hacer, como la propia consulta a las víctimas para consultar si esos archivos quieren que sean exhibidos, pero también hay una práctica que es muy poco usada, pero que es muy útil, que tiene que ver con la disociación de datos. Entonces, en algún punto hay una necesidad, también porque hay en algunos procesos que han aparecido otras necesidades. Ahora, no solo los usuarios de esos archivos es el Poder Judicial o son las propias víctimas. También hay otros usuarios a los cuales es interesante hacer lugar. Por ahí, no tan importante como los agentes judiciales, pero investigadores, periodistas, público en general, que si bien no es un público, no es una instancia prioritaria, progresivamente, en la medida, insisto, en que se van complejizando las memorias o los procesos, es importante dar acceso a esos otros usuarios, ¿no? Y también vuelvo a insistir a esta idea del derecho colectivo, del derecho a la verdad como un derecho colectivo, ¿sí? O esta idea de que esos archivos que hablan de ciertas verdades no queden cerrados también por el miedo de lo que esas verdades pueden traer en consecuencia, ¿no? Entonces, en algún punto, a mí me parece que trabajar, una de las cuestiones sobre las que tiene que trabajar la normativa es sobre esta idea de que el secreto tiene que ser una excepción. Tiene que ser una excepción. Está claro que durante un proceso judicial hay algunas cosas que está bueno que todavía no se sepan por la propia preservación a las víctimas, por la propia preservación al proceso. Pero eso no dura para siempre. Entonces, en ese sentido, no podemos pensar que esos archivos van a estar cerrados o deberían estar cerrados para siempre. Muchas veces es una cuestión de
de acción política, pero muchas veces es una cuestión de omisión. Es una cuestión de que claramente no se piensa y que lamentablemente tampoco hay un litigio tan fuerte desde la sociedad civil o una demanda tan fuerte de la sociedad civil para que eso ocurra, ¿no? En muchos casos a nosotros nos llegan los rebotes a memoria abierta y nos dicen, no, porque no me dejan acceder a esto. Bueno, pero fuiste, te presentaste algún recurso. No, porque no me van a dar lugar. Digo, bueno, pero hay que empezar a generar también esta conciencia de que los archivos en algún punto, en algún momento se tienen que convertir en parte de todos, porque es parte del propio proceso. Bueno, me parece que vuelvo a insistir, en ese sentido es importante, es fundamental pensar en la complejidad de lo que hablamos cuando hablamos de archivos para los procesos judiciales, pero también es importante pensar en cómo esos archivos complejizan las memorias, ¿no? Presentes sobre el pasado y la necesidad de que sean un recurso al que todos de alguna u otra manera puedan acceder y que sean parte de un derecho colectivo y que tengan que ver fundamentalmente con este derecho a la verdad, que no necesariamente es un derecho que solo se evidencia en los procesos judiciales formales. Gracias.